Las manos mágicas te enseñan a resolver un tipo de problema de física. Hoy, calorimetría, energía y calor. En estas diapositivas lo que vamos a estudiar es cuál es el origen de la temperatura de los cuerpos y cómo la temperatura de los cuerpos va cambiando en función de lo que va ocurriendo a su alrededor, ¿vale? Los cuerpos, aparentemente, aunque están quietos, realmente si viéramos al microscopio los átomos que lo componen, veríamos que están vibrando o que se están directamente moviendo, dependiendo del tipo de compuesto en el que lo estén haciendo. En los sólidos vibran en torno a la posición que utilizarían como digamos posición de equilibrio y están haciendo una pequeña vibración alrededor de ello. Y en los líquidos y los gases también se mueven porque tienen una libertad mayor de movimientos, bien dentro del líquido o bien en todo el medio ambiente. Por lo tanto, en los tres casos las moléculas tienen una cierta energía cinética porque se están moviendo y por lo tanto llevan una cierta velocidad. Esa energía interna se manifiesta desde el punto de vista macroscópico mediante la temperatura que tiene el cuerpo. Cuando un cuerpo recibe energía o se la entrega al medio en que se encuentra, pueden ocurrir dos cosas. Una, que la temperatura cambie, subiendo o bajando, o dos, que cambie de estado. En el primer caso, digamos que lo que ocurre es que el movimiento que llevan es el mismo que llevaban originariamente, pero más rápido, por lo tanto aumenta su temperatura, o más lento, su temperatura disminuye. Y en el siguiente caso es cuando llega el momento en el que quieren cambiar de estado, bien porque suben la temperatura o bien porque bajan, o sea, bien porque reciben energía o bien porque la dan. Cuando la reciben lo que hacen es utilizar esa energía en romper los enlaces que le unen a las otras moléculas para cambiar de estado. Mientras que en el caso contrario lo que hacen es, rebajar esas fuerzas. Sabemos que en cada estado de agregación de la materia las fuerzas son diferentes y por lo tanto lo que hacen es deshacerse unas o hacerse otras. Esa energía puede intercambiarse en forma de energía como calor o en forma de trabajo realizado sobre el sistema o por el sistema, ¿vale? La temperatura de los cuerpos se puede medir en diferentes escalas. Las más conocidas son la Celsius, la Kelvin y la Fahrenheit, y hay diferencias entre ellas. Digamos que la Kelvin lo único que ocurre es que coloca el cero absoluto en el punto donde es la menor temperatura posible que se puede hacer, que es cuando las moléculas deberían de estar completamente quietas, y por lo tanto sería cero. Y en la diferencia entre la Kelvin y la Celsius está en que la Kelvin será la Celsius más 273, mientras que la escala Fahrenheit es una escala diferente que se está relacionada con la escala Celsius mediante la fórmula que estáis viendo aquí. Lo único que tenemos que hacer en los problemas es cambiar esas escalas de temperatura. ¿Vale? Y trabajaremos siempre normalmente sobre temperatura centígrada o Kelvin, que tampoco tiene ningún problema. Pero nunca usaremos la Fahrenheit en general. Bien, el calor como una forma de intercambio de energía pues se puede medir inicialmente en julios, aunque hay una unidad clásica en los problemas de calor que es la caloría. Simplemente establecemos las relaciones entre las calorías y los julios, de modo y manera que un julio son 0,24 calorías y una caloría son 4,18 julios. Bien, cambios de temperatura. La relación entre la energía intercambiada y el cambio de temperatura que sufre un cuerpo está marcado por una constante que depende de cada sustancia y del estado en que se encuentra la sustancia. Es decir, el calor la vamos a definir ahora. Esta magnitud se llama calor específico. Y ese calor específico, por ejemplo, el agua siempre es agua, pero unas veces está como agua, otras veces está como vapor de agua y otras veces está como hielo. Porque los calores específicos de cada uno de ellos son diferentes, ¿vale? El calor específico se va a medir en principio en julios por kilogramo y grado centígrado, esto dentro del sistema internacional. Eso no quiere decir que en algunos problemas nos lo encontraremos pues en calorías partido por gramo o en julios partido por gramo o en calorías partido por kilogramo. Y la fórmula que me da el calor cedido o absorbido será que el calor será la masa del objeto por el calor específico por el incremento de temperatura. Esto también lo veréis escrito en algunos casos como delta de T, ¿vale? Que es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿vale?
Si la temperatura aumenta, el calor será positivo y será un calor que absorberá el cuerpo, mientras que si la temperatura disminuye, será un calor que no saldrá negativo y es el calor que cede el cuerpo al medio o a otro cuerpo que hay al lado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular cuál es el calor intercambiado por 100 gramos de agua que pasan de 50 a 25 grados, teniendo en cuenta que el calor específico del agua es 4,18 kilojulios, veis, un múltiplo del julio, por grado centígrado y kilogramo. Muy bien, pues la diferencia de temperatura será 25 menos 50, es decir, menos 25, nos hemos dejado aquí un menos, y el intercambio de calor será la masa, que es 0,1 kilo, pues necesitamos ponerla en kilos, nos la dan en gramos, por 4.180 julios y por menos 25 grados, es decir, menos 10.450 julios. Y como es un calor negativo, será un calor cedido. Bien, otro proceso que hemos dicho que ocurre son los cambios de estado. Bueno, pues la relación entre la energía intercambiada y el cambio de estado que sufre un cuerpo está marcado por una constante también, que depende de cada sustancia y del estado inicial o final, es decir, de si pasa de sólido a líquido, o pasa de líquido a sólido, pasa de líquido a gas o de gas a líquido, o pasa de sólido a líquido de sólido a gas en algunos casos o viceversa. A esta magnitud se la conoce como calor latente y se mide en julios por kilogramo en el sistema internacional, por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, podremos tenerlo en calorías por gramo también. Los calores latentes son positivos al pasar de sólido a líquido en fusión, de líquido a gas y de sólido a gas, es decir, cuando vamos, digamos que siendo cada vez más libres las moléculas, y son negativos cuando ocurre el fenómeno contrario y del mismo valor absoluto, ¿vale? Bien, los calores positivos son absorbidos y los calores negativos pues siguen siendo calores cedidos, y la fórmula que me habla de esto será que el calor absorbido o cedido será la masa que cambia de estado por el calor latente que corresponda al cambio de estado. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de los cambios de estado. Vamos a ver, por ejemplo, calcular cuál es la cantidad de hielo que se funde al suministrar 1000 julios a un bloque de hielo suficientemente grande para que no se funda todo, y nos dan el calor de fusión del hielo. Bien, lo de suficientemente grande lo que pretende indicar es que cuando terminemos con los 1000 julios todavía quedará hielo en el medio. Si el bloque fuera pequeño, podríamos producir que, además de descongelar el hielo, consiguiésemos que el agua que se produce comenzase a aumentar su temperatura, y entonces tendríamos dos procesos mezclados, que no es lo que queremos estudiar en este momento. Bien, pues utilizamos la fórmula que liga la masa con la energía absorbida o cedida, y por lo tanto el calor absorbido en este caso será igual a el calor latente por la masa, que será la masa fundida. ¿Vale? Entonces son 1000 igual a 334.400 por la masa, y despejando la masa nos sale que son 0,29 kilogramos, es decir, 2,9 gramos. Bien. Vamos a ver qué ocurre cuando los intercambios, o sea, cuando los procesos que sufren los cuerpos son más complejos que un proceso o bien de cambio de temperatura o bien de cambio de estado, y juntamos varios en ellos. Bueno, la respuesta es sencilla para saber lo que pasa, es el calor absorbido o cedido en estos procesos será la suma de los calores absorbidos o cedidos en cada proceso individual. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un kilo de hielo a menos 20 grados y me preguntan qué calor debe absorber para que se convierta en agua a 30 grados. Entonces, el hielo va a sufrir tres procesos. Primero va a pasar de menos 20 grados a 0 grados, que es un cambio de temperatura para el hielo, cuyo calor específico no es el del agua. Entonces aplico la fórmula del calor absorbido, ahora, ¿vale? De manera que es la masa por el calor específico del hielo y por el incremento de temperatura final menos temperatura inicial. Total 41.800 julios. Ahora aplico un segundo proceso, que es un cambio de estado, y por lo tanto, pues el calor será la masa por el calor latente de fusión, que en este caso son 334.000 julios por kilogramo, por lo tanto 334.000 julios, puesto que tenemos un kilo, que es lo que cambia de temperatura. Bien. Si ahora vemos el tercer proceso, que es un aumento de temperatura desde la temperatura a la que ha quedado cuando ha terminado la fusión, que es 0 grados, hasta la temperatura final, es un cambio
porque entonces simplemente es masa por el calor latente y por delta de T, otra vez, que son 125.400 julios. Y el calor total será la suma de los calores de los tres procesos. Simple. Bien, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos cuerpos a diferente temperatura. Bueno, pues cuando dos o más cuerpos están a diferente temperatura se producen procesos de intercambio de calor, es decir, unos absorben calor y otros los ceden. Los más calientes se enfrían y los más fríos se calientan. Este proceso dura hasta que ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Bien, esa temperatura se encuentra aplicando el calor que ganan unos, es el calor que pierden otros, es decir, la suma de los calores absorbidos por los cuerpos, donde I es desde 1 hasta n los cuerpos que absorben calor, será igual a menos el calor cedido por los cuerpos que lo ceden. Bien, esto es fácil cuando los procesos que sufren los cuerpos al ceder sobre el calor son simples y no conllevan cambios de estado. Para eso, entre la temperatura más alta y la más baja, no debe haber ninguno de los cuerpos que llegue a una temperatura en la que cambie de estado. El problema aparece cuando esas temperaturas se alcanzan, es decir, por ejemplo, cuando juntamos hielo a -10 y agua a 40, ¿vale? Ahí va a ocurrir vamos a tener un problema. Vamos a poner un ejemplo para ver de qué estamos hablando. Si ponemos una gota de agua a 90 grados en un iceberg por debajo de 0 grados, 5 o 6 grados bajo cero, ¿vale? Está claro que el agua acabará convirtiéndose en hielo por debajo de 0 grados, porque irá dando calor y al final le dará todo el calor hasta 0 grados, luego se congelará y luego, como todavía no será suficiente, seguirá entregando calor. Y el iceberg subirá muy poquito su temperatura y la gota de agua habrá perdido todo su calor y habrá bajado mucho la temperatura. Dentro del mismo proceso, ¿qué ocurre si lo hago al revés? Es decir, si lo que pongo es un cubito de hielo en una piscina que está pues, a 20 grados sobre cero, por encima de cero. Porque el hielo se irá fundiendo y como no será suficiente con pasar a 0 grados, primero pasará a 0 grados, luego se fundirá y luego seguirá calentándose. La pregunta es, claro, en estos dos casos extremos más o menos vemos qué es lo que va a ocurrir, pero ¿qué ocurre cuando no estamos en esos casos extremos? Pues que en función de las cantidades puede que parte del hielo se descongele, que parte del agua se congele, que todo el hielo se descongele y se quede a 0 grados, que todo el hielo se descongele y además aumente la temperatura y quede por encima de 0, etc. Entonces estos procesos pueden ser tan complejos como queramos. La pregunta es cómo ataco esto si no sé exactamente dónde se va a quedar. Bueno, pues vamos a tener que hacerlo por tanteo. Es decir, vamos a coger los procesos extremos de cada uno de los dos cuerpos, suponiendo que sean dos cuerpos, y más pues se complica el problema. Vamos a ver cuál es el calor que absorben o que ceden en esos procesos extremos y vamos a ver a dónde lleva el cuerpo. Es decir, si el que absorbe 1000 en el primer proceso que puede hacer y el que cede 5000, está claro que el que absorbe con los 1000 que ha absorbido no tiene suficiente y da el siguiente paso. Imaginemos que era el hielo. Bueno, pues el hielo ya ha llegado a 0 grados y ahora lo que haría sería fundirse. Si cuando vaya a y así sucesivamente con varios pasos posibles, ¿vale? Entonces cada paso y cada tanteo va diciéndome dónde va a estar hasta que la temperatura llegue a ser la misma. Vamos a ver un ejemplo que es más fácil de entenderlo. Tengo 1 kilogramo de hielo a 20 grados bajo cero y 100 gramos de agua a 30 grados. Calcular la temperatura de equilibrio. Bien, voy a calcular el calor absorbido por el hielo hasta llegar a hielo a 0 grados, masa por calor específico por el incremento de temperatura. Ahora voy a calcular el calor cedido por el agua que pasa de 30 grados a 0 grados, masa por calor específico por delta de T, que es negativo lógicamente, y ahora voy a compararlos, ¿vale? Evidentemente el primer proceso de hielo necesita más calor que el que le dará el primer proceso del agua, porque para llegar el hielo a 0 grados necesita 41.800 y el agua solo está dispuesta en su primer proceso a dar 12.540. Por lo tanto, el agua seguirá su siguiente proceso, que es congelarse, entregando calor. ¿Mediante qué fórmula? Mediante la masa por el calor latente, ¿vale? Y eso nos dice que nos dará unos 333.400 julios, que sumados a los anteriores, me dice que en estos dos procesos el agua es capaz de dar 45.940. Y esto es superior a lo que necesitamos. Bien, como es superior a lo que necesitamos, entonces luego lo que va a ocurrir es que no toda la masa de agua se va a congelar, sino solo una parte, ¿vale? ¿Cuál? La necesaria para que el hielo absorba el calor necesario para llegar a 0 grados.
Por lo tanto, el calor absorbido va a ser el del hielo, 41.800. Mientras que el calor cedido será el calor cedido en el primer proceso, que lo conocemos, más la masa de agua que se congela por el calor que cede cada kilo que se congela. Entonces esto nos da una... Y luego lo que nos queda es igualarlo, aquí, ¿vale? Igualando calor absorbido igual a menos calor cedido. Bueno, pues 41.800, hacemos el despeje y nos sale que son 0,0876 kilogramos lo que se va a congelar, ¿vale? Que es lógicamente inferior a los 0,1 que ya teníamos. Muy bien. Vamos a estudiar por fin, por último, el efecto del calorímetro. En algunos problemas aparece que el problema es hacer un calorímetro que tiene un equivalente al agua. Bien, nosotros cuando en los problemas anteriores hemos supuesto que no hay pérdida de energía, ¿vale? Pero lo cierto es que si los procesos los hacemos en medio ambiente, evidentemente habrá calor que se transmitirá al ambiente. Para evitar eso, los procesos se desarrollan dentro de un aparato que se llama calorímetro. Pero ese calorímetro no es ideal. Ese calorímetro también absorbe y cede calor. Y ese calorímetro lo que se hace es calibrarlo mediante el equivalente en agua. Es decir, es como poner el calorímetro, es como si además de los dos cuerpos pusiéramos agua a la temperatura ambiente. Entonces esto se mete en el problema y el problema en vez de tener dos cuerpos tiene tres cuerpos, ¿vale? Veamos un ejemplo. Tenemos 100 gramos de agua a 20 grados, 500 gramos de agua a 50 grados. Si los metemos en un calorímetro a 25 grados, cuyo equivalente en agua es de 200 gramos, ¿cuál será la temperatura final? Bien, pues la temperatura puede estar entre 20 y 25 o entre 25 y 50, claro. ¿Por qué puede estar entre una de las dos? Pues ¿por qué diferenciamos esto? Pues porque en el caso de que esté entre 20 y 25 el calorímetro cede calor, mientras que si estamos entre 25 y 50 el calorímetro absorberá calor. Y por lo tanto hay una diferencia en las ecuaciones que nos saldrán. Vamos a suponer uno de los casos, vamos a ver qué temperatura nos da y si todo cuadra, entonces la suposición será correcta. Y si descuadra, ¿no? ¿Qué quiere decir que cuadra? Pues que si digo que la temperatura va a estar entre 25 y 50 y de repente me sale 22, pues entonces me he equivocado y el supuesto no es el que yo pensaba. Y tengo que volverlo a hacer. Bueno, supongamos en este caso que está entre 25 y 50, que es además lo que va a ocurrir. Entonces el agua de 20 grados absorbe una determinada cantidad de calor. ¿Cuál? La masa del agua por el calor específico del agua y por el incremento de temperatura. Vale, esto nos da una ecuación. Por otra parte, el calorímetro absorbe también otra cantidad de calor. ¿Cuál? La masa de agua equivalente del calorímetro por el calor específico del agua y por el incremento de temperatura entre la temperatura que tiene y los 25 grados que tenía inicialmente el calorímetro, la temperatura de equilibrio. Y por último, el agua a 50 grados cederá calor, que será Q3, y que será la masa de agua a 50 grados por el calor específico del agua y por la diferencia entre la temperatura de equilibrio y la temperatura inicial, delta ET. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es igualar lo de siempre, es decir, calor absorbido igual a menos calor cedido. ¿De acuerdo? El calor absorbido es Q1 más Q2 y el calor cedido es menos Q3. Bien, pues si hacemos esto, la temperatura que nos sale es que son 40 grados. Que como está entre 25 y 50, el resultado nos dice que la suposición que habíamos hecho es correcta. Y con esto terminamos este tema. Si tienes alguna duda, mándanosla a la dirección de correo que figura en la pantalla.